Madre soltera vende su cuerpo a un millonario para pagar el tratamiento de su hijo enfermo, el sacrificio de una noche que cambió la vida de todos. El sol de la Ciudad de México apenas despuntaba, llenando las calles con una luz dorada que contrastaba con la prisa constante de los transeúntes. Margarita, una mujer joven pero marcada por los años difíciles, caminaba con pasos rápidos hacia el hospital. Llevaba consigo una carpeta con papeles arrugados, evidencia de interminables noches revisando documentos médicos, presupuestos y respuestas frustrantes. Sus ojos, enmarcados por ojeras profundas, reflejaban una determinación férrea mientras sus pensamientos giraban en torno a una sola idea: salvar a su hijo. Dentro del hospital, las paredes blancas y los pasillos con olor a desinfectante parecían indiferentes al dolor humano. Margarita se detuvo frente a la oficina del doctor Jorge, un oncólogo cuya expresión grave siempre la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Al tocar la puerta, su mano tembló ligeramente, pero su voz salió firme. «Doctor, ¿hay alguna novedad?». El médico, un hombre de mediana edad con cabello entrecano, levantó la vista de su escritorio. Sus ojos se encontraron con los de Margarita, y en ese instante ella supo que no habría buenas noticias. «Señora Margarita, por favor tome asiento», dijo Jorge, su tono profesional pero lleno de pesar. Margarita se sentó al borde de la silla, sus dedos apretando con fuerza la carpeta que llevaba consigo. «Hemos confirmado que el trasplante de médula ósea es la única opción viable para Luis. Sin embargo, el procedimiento tiene un costo considerable, y como mencionamos antes, el tiempo no está a nuestro favor». Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Se necesitaban $200,000, una suma que parecía tan inalcanzable como las estrellas. Luis, su hijo de apenas 6 años, estaba en una sala cercana, jugando inocentemente con un rompecabezas sin saber que su vida pendía de un hilo. «Doctor, ¿hay alguna manera de reducir el costo?», preguntó con la voz quebrada. El doctor Jorge suspiró, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. «Hemos explorado todas las opciones, pero lamentablemente, los gastos del procedimiento, el seguimiento y los cuidados postoperatorios son fijos. Entiendo que es una situación muy difícil, pero si no reunimos el dinero en las próximas semanas, tendremos que buscar otro receptor para el donante disponible». Margarita asintió en silencio, aunque por dentro sentía como un huracán de emociones la destrozaba. Se levantó de la silla con movimientos torpes, agradeciendo al médico con un leve movimiento de cabeza antes de salir. En el pasillo, se detuvo un momento, apoyándose contra una pared fría. La imagen de Luis, frágil pero sonriente, llenó su mente. Había prometido protegerlo, pero ahora sentía que el mundo entero conspiraba en su contra. Decidió visitar a su hijo antes de irse. Entró a la sala donde él estaba y lo encontró concentrado en su rompecabezas. Al verla, su rostro se iluminó. «Mamá. Mira, ya casi lo termino». Margarita sonrió débilmente, agachándose para abrazarlo. «Eres muy valiente, mi amor. Y prometo que vamos a salir de esta, juntos». El niño la miró con confianza, sin darse cuenta del peso que esas palabras cargaban. Al salir del hospital, la ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente a su sufrimiento. Mientras caminaba hacia el transporte público, las opciones pasaron por su mente como una lista interminable: créditos bancarios imposibles, amigos con recursos limitados, familiares distantes con pocas posibilidades de ayudar. Alzó la vista hacia los altos edificios de la ciudad, preguntándose si algún milagro podría estar escondido detrás de esas ventanas. La noche llegó rápidamente, y Margarita se encontró sentada en su pequeña sala, rodeada de papeles, calculadora en mano, buscando soluciones donde no había ninguna. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla mientras repetía en su mente una sola pregunta: ¿qué haré para salvarlo? El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era una llamada del hospital. «Señora Margarita, soy el doctor Jorge. Solo quería recordarle que necesitamos una respuesta definitiva sobre el financiamiento lo antes posible. El donante no puede esperar indefinidamente». «Entendido, doctor. Estoy haciendo todo lo posible», respondió, su voz apenas audible. Colgó el teléfono y miró la foto de su esposo fallecido sobre la mesa. «¿Qué harías tú en mi lugar?», susurró al marco, como si pudiera obtener alguna respuesta. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Margarita permaneció despierta, enfrentando la dura realidad que se cernía sobre ella. Sabía que tendría que tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. A la mañana siguiente,
Los primeros rayos de sol apenas iluminaban la humilde cocina de Margarita cuando ella tomó una decisión que había evitado hasta ese momento: pedir ayuda al único miembro de la familia de su difunto esposo que aún vivía. No era una elección sencilla. Recordaba claramente los momentos tensos y las palabras hirientes que había intercambiado con su suegro después del accidente que le arrebató a su marido. Sin embargo, la vida de su hijo estaba en juego, y el orgullo no podía interponerse en su camino. Un par de horas más tarde, Margarita estaba frente a las imponentes puertas de hierro forjado de una mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El contraste entre la riqueza que la rodeaba y la sencillez de su propia vida no podía ser más evidente. Un jardinero la observó por unos segundos antes de abrir el portón, murmurando algo que ella no alcanzó a entender. Al entrar en la mansión, fue recibida por una mujer de uniforme impecable, quien, después de una breve inspección, la condujo a una sala de estar decorada con muebles de madera tallada y cuadros que parecían pertenecer a otra época. Margarita no pudo evitar notar cómo su imagen en el espejo, con ropa modesta y expresión cansada, desentonaba con el lujo que la rodeaba. Después de una espera que se sintió interminable, su suegro, don Miguel, apareció. Era un hombre alto, de cabello gris perfectamente peinado, vestido con un traje que parecía hecho a medida. Su mirada fría la atravesó, y una ligera sonrisa, que no llegaba a ser amable, se dibujó en su rostro. «Margarita», dijo, tomando asiento en un sillón de cuero oscuro. «Qué inesperado verte aquí». «Don Miguel», comenzó ella, con la voz temblorosa pero decidida, «sé que no hemos tenido la mejor relación, pero estoy aquí porque no tengo otra opción. Mi hijo, Luis, está enfermo. Necesita un tratamiento muy costoso ¿y crees que yo soy la solución?», la interrumpió él, con un tono afilado. Margarita asintió lentamente. «Luis es su nieto. Pensé que tal vez podría ayudarme». El hombre dejó escapar una risa seca mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Ayudarte? ¿Después de todo lo que hiciste?». Su voz se endureció. «Mi hijo, tu esposo, estaría vivo si no fuera por ti. Si no lo hubieras distraído con tus llamadas inútiles ese día, no habría tenido ese accidente». Las palabras de don Miguel cayeron como una lluvia de cuchillos sobre Margarita. Quiso responder, defenderse, pero sabía que cualquier argumento sería inútil. En el pasado, había intentado explicarle que ella no era responsable, que lo que ocurrió fue un trágico accidente, pero él nunca quiso escuchar. «Entiendo que me culpe», dijo finalmente, con lágrimas acumulándose en sus ojos, «pero esto no se trata de mí. Se trata de su nieto, de su sangre». El hombre se levantó de su silla y caminó hacia una de las ventanas, mirando los cuidados jardines exteriores. «Mi respuesta es no, Margarita. No puedo ayudarte. Y, honestamente, creo que sería mejor que dejaras de usar a Luis como excusa para aparecer aquí». Margarita sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, y trató de mantener la dignidad que aún le quedaba. «Gracias por su tiempo», murmuró antes de girarse hacia la salida. Mientras cruzaba el largo pasillo hacia la puerta principal, las acusaciones de su suegro resonaban en su mente como un eco implacable. Afuera, el sol brillaba intensamente, pero para Margarita el mundo parecía haberse oscurecido aún más. Se detuvo por un momento en el portón, mirando hacia la mansión. Sabía que esa puerta se había cerrado para siempre y que tendría que encontrar otra forma de salvar a su hijo. Con un profundo suspiro, se secó las lágrimas y empezó a caminar hacia la parada de autobús más cercana. A medida que se alejaba, el sonido de los pájaros y el bullicio de la ciudad comenzaron a llenar el vacío que sentía en su interior. En ese instante, una idea empezó a formarse en su mente. Si la familia no estaba dispuesta a ayudarla, tendría que recurrir a una solución más drástica, aunque eso implicara cruzar límites que nunca había considerado. Con los pensamientos girando a toda velocidad, Margarita sabía que el tiempo seguía siendo su mayor enemigo. Margarita, con la determinación grabada en su rostro, regresó a la ciudad después del devastador encuentro con su suegro. Caminó por las calles concurridas, sintiendo el bullicio de la vida cotidiana a su alrededor, pero sin ser parte de él. Cada paso que daba la acercaba al edificio donde trabajaba, un rascacielos de cristal que reflejaba el cielo brillante de la Ciudad de México. Dentro de ese edificio se encontraba Alejandro, el hombre que dirigía la empresa con una reputación de ser implacable, calculador y distante. Cuando llegó al lobby, los altos techos y las paredes de mármol le hicieron sentir aún más pequeña, como si estuviera siendo devorada por la inmensidad de aquel lugar.
La recepcionista levantó la vista y, con una sonrisa protocolaria, le preguntó: ¿Tienes cita con el señor Alejandro? Margarita tragó saliva, intentando encontrar la voz. No, pero necesito hablar con él. Es urgente. Por favor. La recepcionista la miró de arriba abajo, evaluando su ropa modesta y su expresión agotada. Dudó un momento, pero algo en los ojos de Margarita la conmovió. Espere aquí. Voy a preguntar si puede recibirla. Los minutos que siguieron fueron interminables. Margarita observaba cómo ejecutivos bien vestidos pasaban de un lado a otro, con semblantes serios y pasos firmes. Finalmente, la recepcionista regresó. El señor Alejandro la recibirá en 5 minutos. Suba al último piso, por favor. El ascensor parecía un ataúd de cristal mientras ascendía. Margarita respiraba profundamente, ensayando mentalmente lo que iba a decir. Cuando las puertas se abrieron, fue recibida por una asistente que la guió hasta una oficina decorada con muebles minimalistas y ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Alejandro estaba de pie junto a uno de los ventanales, con las manos en los bolsillos. Era un hombre de mediana edad, con el cabello peinado hacia atrás y un semblante serio que parecía esculpido en piedra. No hizo ningún gesto para saludarla, solo señaló una silla frente a su escritorio. Siéntese, dijo, sin apartar la mirada de la ciudad. Margarita obedeció, sintiéndose diminuta bajo su mirada cuando finalmente se volvió hacia ella. No suelo recibir a empleados sin cita. Espero que esto sea realmente importante, añadió, con un tono que dejaba claro que no tenía tiempo para perder. Lo es, respondió ella, con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Mi hijo está gravemente enfermo. Necesita un tratamiento urgente, pero no puedo pagarlo. Alejandro frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Margarita sintió un nudo en la garganta, pero continuó. He trabajado para esta empresa durante años. Siempre he cumplido con mi trabajo, siempre he dado lo mejor de mí. Pensé que tal vez usted podría darme un adelanto de mi salario o un préstamo. La palabra préstamo resonó en el aire como una súplica desesperada. Alejandro permaneció en silencio por un momento, observándola con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Cuánto necesitas?, preguntó finalmente, inclinándose sobre el escritorio. $200,000, respondió Margarita, casi en un susurro. Alejandro soltó una risa seca, sin ningún rastro de humor. Es una cantidad considerable. No es algo que pueda entregar así como así, especialmente a alguien como tú. El tono de sus palabras hizo que Margarita sintiera una punzada de humillación, pero decidió mantenerse firme. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrar que puedo devolverlo. Alejandro la miró fijamente, como si evaluara cada palabra, cada gesto. Finalmente, se recostó en su silla, entrelazando las manos detrás de su cabeza. Tal vez haya una forma de ayudarte, pero no será fácil. Haré lo que sea, dijo Margarita, sin titubear. Una sombra cruzó el rostro de Alejandro, y sus palabras, cuando llegaron, fueron lentas y calculadas. Entonces, esto es lo que te propongo, pasarás una noche conmigo. A cambio, tendrás el dinero que necesitas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Margarita sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Las palabras de Alejandro flotaban en el ambiente, frías y cortantes. ¿Qué está diciendo?, balbuceó finalmente, con incredulidad. Has dicho que harías lo que fuera. ¿Esto incluye mi propuesta?, preguntó él, sin rastro de emoción en su voz. Margarita se levantó de golpe, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. No puedo creer que... Es tu decisión, la interrumpió Alejandro, con una calma inquietante. Pero no te demores mucho. El tiempo corre, ¿no? Margarita salió de la oficina como un huracán, con el corazón latiendo a toda velocidad y la mente dividida entre la indignación y el miedo. Mientras bajaba en el ascensor, sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Sabía que cada minuto que pasaba sin tomar una decisión era un minuto perdido para salvar a su hijo. Al llegar al lobby, las puertas se abrieron y Margarita salió apresuradamente, con lágrimas contenidas y una determinación que no terminaba de definirse. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente al dilema que la atormentaba.
El aire fresco de la noche acariciaba el rostro de Margarita mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles iluminadas de la Ciudad de México. Su mente era un campo de batalla, un torbellino de emociones que oscilaban entre la rabia, la impotencia y la desesperación. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza como un eco implacable: pasarás una noche conmigo. Era una oferta que la repugnaba, pero la imagen de su hijo, con su sonrisa inocente y su cuerpo debilitado, la perseguía sin tregua. Se detuvo frente a una vidriera, su reflejo distorsionado por las luces. ¿Qué clase de madre soy si no estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por salvar a mi hijo?, se preguntó en silencio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento, encontró a su hijo dormido en el sofá, envuelto en una manta que apenas cubría su delgado cuerpo. Se agachó para acariciar suavemente su cabello y lo observó con el corazón roto. Cada respiración del niño parecía recordarle que el tiempo se agotaba. «Mamá», murmuró Luis, medio dormido. «Estoy aquí, mi amor». «Todo estará bien», respondió con una voz que intentaba ocultar su angustia. Margarita se levantó con cuidado para no despertarlo y fue a su cuarto. Cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la cama, mirando la fotografía de su esposo fallecido que descansaba sobre la mesita de noche. «¿Qué harías tú en mi lugar?», susurró al retrato, como si esperara una respuesta. Al día siguiente, la decisión pesaba en cada uno de sus movimientos. Se vistió con ropa sencilla, pero arreglada, y se dirigió al edificio de Alejandro. Sabía que no podía seguir postergando lo inevitable. Sus pasos eran lentos, como si cada uno fuera un desafío a su dignidad. Cuando llegó a la recepción, la recepcionista la reconoció de inmediato y asintió con un gesto silencioso, indicándole que subiera. Esta vez, el ascensor parecía aún más opresivo. Las puertas se abrieron, revelando nuevamente la oficina impecable y el rostro impasible de Alejandro. «Supongo que has tomado una decisión», dijo él, sin rodeos, mientras se sentaba detrás de su escritorio. Margarita respiró hondo antes de responder. «Acepto». El silencio que siguió fue casi insoportable. Alejandro la observó detenidamente, como si buscara algo en su expresión. Finalmente, se levantó y caminó hasta quedar frente a ella. «Muy bien. Esta noche. Te enviaré la dirección». Margarita asintió sin decir una palabra más y salió de la oficina, sintiendo que dejaba una parte de sí misma atrás. Esa tarde, mientras se preparaba para lo que estaba por venir, eligió un vestido rojo que había guardado durante años. Era una prenda que solía usar en los momentos felices con su esposo, y aunque ahora parecía un recuerdo distante, se aferró a la idea de que al menos algo de esos días podía acompañarla. Cuando llegó al lugar indicado, un hotel lujoso en el corazón de la ciudad, sus pasos resonaron en el mármol del lobby. El recepcionista, impecablemente vestido, la guió hasta un ascensor privado que la llevó directamente a una suite en el último piso. Alejandro la recibió con una mezcla de frialdad y curiosidad. Su mirada recorrió a Margarita de pies a cabeza, pero no dijo nada inmediatamente. En cambio, le invitó a entrar y le ofreció una copa de vino, que ella rechazó con un movimiento de cabeza. «Esto no será fácil para ninguno de los dos», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Margarita lo miró directamente a los ojos, con una expresión que mezclaba orgullo y resignación. «Hagamos esto y terminemos». Alejandro asintió y, aunque su expresión permaneció neutral, había algo en su mirada que revelaba una incomodidad que él mismo no entendía del todo. La noche avanzó lentamente, cada momento cargado de una tensión insoportable. Margarita mantenía su mente lejos del presente, pensando únicamente en su hijo y en cómo este sacrificio le daría una segunda oportunidad para vivir. Cuando finalmente salió del hotel en las primeras horas de la mañana, el aire fresco le golpeó el rostro. Sus pasos eran pesados, y la sensación de suciedad y vergüenza la acompañaba como una sombra. Se abrazó a sí misma mientras caminaba hacia casa, sabiendo que, aunque había asegurado el dinero, el costo emocional de esa noche sería algo que cargaría para siempre. Al llegar a su apartamento, encontró a Luis aún dormido, su pequeño rostro relajado bajo la luz tenue del amanecer. Margarita se sentó junto a él, acariciando su cabello con manos temblorosas. «Lo hice por ti, mi amor», susurró, con lágrimas silenciosas que caían sobre su regazo. Aunque había asegurado los recursos necesarios, su mente estaba lejos de encontrar la paz. Había cruzado un límite que nunca pensó que cruzaría, y sabía que las consecuencias de esa noche apenas estaban comenzando a desplegarse.
La luz del amanecer iluminaba tenuemente el pequeño apartamento de Margarita cuando el sonido insistente del teléfono la sacó de sus pensamientos. Había pasado la noche en vela, observando a su hijo dormir, como si su presencia pudiera protegerlo de todo mal. Sus manos temblaban mientras levantaba el auricular, temiendo recibir noticias que podrían complicar aún más su ya frágil estado emocional. «¿Señora Margarita?» Habla el doctor Jorge, la voz al otro lado sonaba tranquila pero directa. «Recibimos la transferencia esta mañana. Podemos proceder con el tratamiento en cuanto usted lo indique». Por un instante, el alivio se apoderó de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su cuerpo, que hasta ese momento había estado tenso, se relajó. «Gracias, doctor. Haré todo lo que sea necesario para que Luis reciba el mejor cuidado». «Es lo correcto», respondió el médico, con un tono cálido. «Nos vemos en el hospital esta tarde». Margarita colgó el teléfono y miró a su hijo, quien seguía dormido en el sofá. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo, pero ella sabía que su batalla contra el tiempo apenas estaba comenzando. Se levantó para preparar algo de comer, moviéndose mecánicamente por la cocina, como si el peso de la decisión que había tomado la noche anterior la hubiera dejado vacía. Unas horas más tarde, llegó al hospital con Luis. Los pasillos parecían menos opresivos que antes, y las miradas de los médicos ya no estaban cargadas de preocupación, sino de determinación. El doctor Jorge la recibió en su oficina con un informe en la mano. «Margarita, ahora que tenemos los fondos, podemos programar la cirugía lo antes posible. El equipo quirúrgico ya está preparado, y el donante está listo para proceder». Ella asintió, apretando la mano de Luis, que se mantenía cerca de su lado. «Mami, ¿esto significa que me voy a curar?», preguntó el niño, con los ojos grandes y llenos de esperanza. Margarita sonrió, aunque su corazón todavía estaba desgarrado. «Sí, mi amor. Vas a estar bien». Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de papeleo, explicaciones médicas y preparativos para la operación. Cada vez que el doctor hablaba de porcentajes de éxito y posibles complicaciones, Margarita asentía en silencio, aferrándose al único pensamiento que la sostenía: su hijo tendría una oportunidad de vivir. Cuando la noche cayó, Luis ya estaba instalado en una habitación del hospital. Margarita se sentó en la silla junto a su cama, observando cómo las enfermeras colocaban las máquinas que monitorearían su progreso. «Eres muy valiente, ¿lo sabías?», le dijo mientras acariciaba su frente. «Tú también lo eres, mami», respondió él, con una sonrisa que derritió el nudo en su garganta. Sin embargo, mientras Luis dormía profundamente esa noche, Margarita no podía encontrar consuelo. La felicidad de haber asegurado el tratamiento se mezclaba con una profunda sensación de pérdida. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. A pesar de todo, sabía que el sacrificio que había hecho era solo el comienzo de una carga que tendría que llevar en silencio. En los días siguientes, mientras Luis pasaba por los procedimientos iniciales, Margarita intentó mantenerse ocupada. Los médicos la mantenían informada sobre cada pequeño avance, y aunque las noticias eran alentadoras, el costo emocional de lo ocurrido seguía pesando sobre ella. Una tarde, mientras esperaba en la sala de descanso del hospital, recibió una llamada inesperada. El número en la pantalla era desconocido, pero algo en su interior le dijo que contestara. «¿Margarita? Soy Alejandro». Su voz era firme, pero había algo diferente en su tono, como si una sombra de duda o inquietud lo hubiera alcanzado. Ella apretó el teléfono con fuerza, sintiendo cómo el resentimiento y la incomodidad se apoderaban de su cuerpo. «¿Qué necesitas?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Quería asegurarme de que todo estuviera en orden con el tratamiento de tu hijo», respondió él, haciendo una pausa antes de continuar. «Y también, saber cómo estás». «Luis está bien». «Eso es todo lo que importa», respondió Margarita con frialdad. El silencio que siguió fue incómodo, pero Alejandro no insistió. «Si necesitas algo más, no dudes en llamarme». Margarita colgó sin responder. Sus manos temblaban mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. No quería pensar en Alejandro, en lo que había sucedido o en lo que significaba esa llamada. Su prioridad era su hijo, y no había espacio para nada más en su mente. A medida que los días pasaban, el progreso de Luis le dio nuevas fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, cada vez que salía del hospital y caminaba por las calles iluminadas de la ciudad,
la sombra de aquella noche seguía persiguiéndola, recordándole que las cicatrices invisibles eran a veces las más difíciles de sanar. Alejandro se encontraba sentado en su despacho, mirando fijamente a través de las enormes ventanas que daban al horizonte de la ciudad. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos cálidos, pero no lograba calmar el tumulto que sentía en su interior. La imagen de Margarita saliendo de su oficina aquella mañana seguía persiguiéndolo, con su dignidad tambaleante y la desesperación reflejada en cada uno de sus movimientos. Había cerrado un trato que debería haberlo dejado indiferente, pero por alguna razón, esta vez no podía ignorar la incomodidad que lo consumía. Una parte de él quería justificar lo ocurrido como un simple acuerdo de negocios, un intercambio calculado. Sin embargo, otra parte, una que raramente escuchaba, lo obligaba a reflexionar sobre lo que había hecho, sobre la mujer que había sacrificado tanto y sobre el peso que él mismo había añadido a sus hombros ya sobrecargados. Señor Alejandro, aquí está el informe financiero que solicitó, dijo su asistente, entrando con una carpeta en la mano. Alejandro asintió sin mirarla. Déjalo en el escritorio, Ana. La mujer notó su tono distante, pero no comentó nada. Cerró la puerta suavemente, dejando a Alejandro nuevamente en su aislamiento. Esa noche, después de terminar su jornada, Alejandro optó por no regresar a su lujoso apartamento. En cambio, condujo sin rumbo por la ciudad, buscando algo que ni él mismo podía definir. Terminó estacionando cerca del hospital donde Margarita estaba con su hijo. Desde su auto, observó las luces del edificio y los rostros de las personas que entraban y salían. Eran desconocidos, pero sus expresiones de preocupación y esperanza lo conmovían de una manera que no esperaba. ¿Qué me pasa?, se preguntó en voz baja, golpeando suavemente el volante. No era un hombre acostumbrado a cuestionarse, y mucho menos a sentir remordimiento. Finalmente, decidió entrar. Caminó por los pasillos iluminados del hospital, con los ecos de pasos y murmullos acompañándolo. Al llegar al área pediátrica, vio a Margarita sentada junto a la cama de su hijo. Estaba leyendo un libro en voz baja, mientras el niño, conectado a varias máquinas, la escuchaba con atención. La escena era íntima, casi sagrada, y Alejandro se detuvo antes de acercarse. Margarita lo notó de reojo y cerró el libro con cuidado. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Quería saber cómo estaba tu hijo, respondió Alejandro, manteniendo un tono neutro. Ella lo miró fijamente durante unos segundos, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Finalmente, suspiró y señaló una silla cercana. Está estable. Los médicos dicen que el tratamiento está funcionando. Me alegra escuchar eso, dijo Alejandro, tomando asiento. Bajó la mirada hacia el niño, quien ahora lo observaba con curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó Luis con voz débil. Un amigo de tu mamá, respondió Alejandro, forzando una sonrisa. Margarita no dijo nada, pero su expresión dejó claro que no aprobaba esa descripción. Sin embargo, decidió no corregirlo frente a su hijo. Gracias por venir, añadió finalmente, aunque su tono carecía de calidez. Alejandro asintió, comprendiendo que su presencia no era bienvenida, pero tampoco sabía cómo irse. Había algo en la franqueza de Margarita, en su lucha, que lo hacía querer quedarse. Esa noche, cuando regresó a su apartamento, no pudo evitar pensar en la fortaleza de Margarita. Había visto en ella algo que rara vez encontraba en las personas que lo rodeaban: integridad. Aunque había aceptado su propuesta, lo había hecho por amor a su hijo, no por interés personal. Esa verdad lo golpeó con fuerza, desmoronando lentamente la fachada de hombre poderoso e inquebrantable que había construido durante años. En los días siguientes, Alejandro comenzó a cambiar de manera sutil pero significativa. En el trabajo, se volvió menos frío con sus empleados, tomando interés genuino en sus problemas. En casa, pasó más tiempo reflexionando y menos persiguiendo distracciones vacías. Incluso su asistente, Ana, notó la diferencia. ¿Está todo bien, señor?, preguntó un día, con cautela. Creo que sí, Ana. Creo que sí, respondió él, con una sonrisa que parecía más humana que de costumbre. El cambio en Alejandro no pasó desapercibido para quienes lo conocían. Sin embargo, para él, todo giraba en torno a una pregunta: ¿cómo podía redimirse? La respuesta no era sencilla, pero estaba decidido a buscarla. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, encontró una carta que había escrito años atrás, cuando aún soñaba con construir algo más que una empresa exitosa.
Era un proyecto arquitectónico diseñado para ayudar a comunidades necesitadas, una idea que había descartado por no ser rentable. Al leer esas palabras olvidadas, una chispa se encendió en su interior. Esa chispa pronto se convertiría en un fuego, un propósito que lo conectaría de manera inevitable con Margarita y con el niño que había comenzado a considerar más que un extraño. El propósito recién descubierto en Alejandro comenzó a manifestarse en sus acciones. Decidido a redimirse, propuso un proyecto innovador dentro de la empresa, la creación de un hospital especializado en el tratamiento de enfermedades graves en niños, accesible para familias de bajos recursos. En el papel, el proyecto era impecable, pero sus motivaciones personales estaban íntimamente ligadas a la experiencia de Margarita y Luis. En el trabajo, la noticia del nuevo proyecto generó entusiasmo, pero también atrajo la atención de Carlos, uno de los socios más antiguos de la empresa y amigo cercano de Alejandro. Carlos era conocido por su trato cálido y su habilidad para conectar con las personas, características que contrastaban con la frialdad habitual de Alejandro. Desde el primer momento en que Carlos conoció a Margarita, durante una reunión relacionada con el proyecto, sintió una curiosa admiración por ella. «Margarita, ¿verdad?», dijo Carlos, acercándose a ella con una sonrisa genuina después de una reunión. «Sí, mucho gusto», respondió Margarita, aún algo reservada. «Alejandro me ha hablado del trabajo excepcional que has hecho para esta empresa. Espero que podamos colaborar más de cerca en el proyecto del hospital». Margarita asintió, sorprendida por la amabilidad en el tono de Carlos. Durante los días siguientes, las interacciones entre ellos se volvieron más frecuentes. Carlos la buscaba en los pasillos para discutir ideas sobre el proyecto, y en cada conversación mostraba un interés genuino no solo por su trabajo, sino también por su bienestar personal. «¿Cómo está tu hijo?», le preguntó un día, mientras revisaban planos en la sala de reuniones. «Está mejor, gracias». «El tratamiento está funcionando», respondió ella con una leve sonrisa. La sinceridad de Carlos la desarmaba, y aunque apreciaba su amabilidad, sabía que cualquier cercanía con alguien dentro de la empresa podía ser peligrosa, especialmente con Alejandro observando desde las sombras. Alejandro no tardó en notar la creciente conexión entre Margarita y Carlos. Aunque intentaba mantener la compostura, cada vez que los veía conversar o reír juntos, una sensación incómoda se apoderaba de él. Durante una reunión en su oficina, la tensión finalmente salió a la superficie. «He visto que Carlos pasa mucho tiempo contigo últimamente», dijo Alejandro, mientras hojeaba unos documentos. Margarita levantó la vista, sorprendida por el comentario. «Solo estamos trabajando en el proyecto, nada más». Alejandro cerró los papeles de golpe y la miró directamente a los ojos. «Asegúrate de que siga siendo así». La advertencia implícita en sus palabras la incomodó, pero decidió no responder. Sabía que Alejandro estaba luchando con sus propios sentimientos contradictorios y que la situación se volvía cada vez más insostenible. Por su parte, Carlos no era ajeno a la tensión que flotaba en el ambiente. Una tarde, durante una reunión con Alejandro, decidió confrontarlo directamente. «¿Hay algo que quieras decirme sobre mi relación con Margarita?», preguntó, manteniendo un tono calmado pero firme. Alejandro lo miró fijamente, evaluando sus palabras antes de responder. «Margarita es una empleada valiosa, y este proyecto es demasiado importante como para que se vea afectado por distracciones personales». «Distracciones personales», repitió Carlos, con una leve sonrisa irónica. «Me pregunto si estás hablando de ella o de ti mismo». El comentario de Carlos dejó a Alejandro sin palabras por un momento, pero en lugar de responder, simplemente terminó la reunión y lo despidió con un gesto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para los tres. Margarita intentaba concentrarse en su trabajo y en la recuperación de su hijo, pero la dinámica en la oficina se había convertido en un campo minado emocional. Carlos seguía mostrando interés por ella, mientras que Alejandro se volvía cada vez más distante pero intensamente atento a sus interacciones. En medio de esta tensión, la fecha de la primera presentación oficial del proyecto del hospital se acercaba. Alejandro insistió en que Margarita y Carlos trabajaran juntos para afinar los detalles, lo que solo añadió combustible al fuego de los celos y las sospechas. Una noche, mientras Margarita revisaba documentos en su oficina, Carlos apareció con 2 tazas de café. «Pareces necesitar esto», dijo, dejando una taza en su escritorio. «Gracias», respondió ella, suspirando. Se sentaron en silencio por un momento, compartiendo un instante de tranquilidad en medio del caos. «Eres increíblemente fuerte, ¿lo sabías?», dijo Carlos de repente,
rompiendo el silencio. Margarita lo miró, sorprendida por sus palabras. Solo estoy haciendo lo que tengo que hacer. No todos lo harían con la gracia que tú muestras, añadió él, sonriendo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y Alejandro entró con una expresión que mezclaba enojo y control. Espero no estar interrumpiendo, dijo, su tono gélido. Margarita se levantó rápidamente, sintiendo como el ambiente se cargaba aún más. No, estábamos terminando. Alejandro no respondió, pero su mirada fija en Carlos hablaba por sí sola. Mientras Margarita recogía sus cosas, sintió que los ojos de ambos hombres la seguían, cargados de emociones no dichas que prometían complicar aún más lo que ya parecía insostenible. La atmósfera en el edificio corporativo se había vuelto densa, y Margarita sentía el peso de cada mirada, cada palabra no dicha. Entre la creciente tensión con Alejandro y el amable pero persistente interés de Carlos, su mente era un hervidero de emociones. Sin embargo, su enfoque permanecía firme, el proyecto del hospital y, por supuesto, la recuperación de Luis. Una tarde, mientras revisaba documentos relacionados con los costos y cronogramas del proyecto, su teléfono vibró con un mensaje. Pensando que sería una actualización médica sobre su hijo, lo revisó rápidamente. En lugar de eso, un texto anónimo apareció en la pantalla. Sabemos lo que hiciste para conseguir el dinero. ¿Qué pensará tu hijo cuando se entere? El corazón de Margarita se detuvo por un momento. Miró alrededor de la oficina, pero nadie parecía haber notado su reacción. Respiró hondo y salió al pasillo, buscando un lugar privado para procesar lo que acababa de leer. Minutos después, decidió llamar a Alejandro. Aunque la relación entre ambos era tensa, sabía que él tenía los recursos para manejar una situación como esta. Cuando contestó, su tono era frío, pero directo. ¿Qué ocurre, Margarita? Recibí un mensaje extraño. Parece una amenaza, dijo ella, tratando de mantener la calma. Alejandro guardó silencio por unos segundos. Dame los detalles. Quiero saber exactamente qué decía y desde qué número llegó. Margarita le envió una captura de pantalla del mensaje y esperó mientras él lo revisaba. Voy a encargarme de esto, dijo finalmente. Pero necesito que me informes si vuelven a contactarte. Ella asintió, aunque él no podía verla. Gracias, Alejandro. Al día siguiente, mientras trabajaba, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era una llamada. La voz al otro lado era áspera y amenazante. Sabemos dónde vive tu hijo. Si sigues adelante con el proyecto, todos sabrán quién eres realmente. Margarita sintió que la sangre se le helaba. Colgó de inmediato y, temblando, fue a la oficina de Alejandro. Entró sin anunciarse, con el rostro pálido y la respiración acelerada. Esto no es solo un mensaje. Ahora han llamado. Dicen que saben dónde está mi hijo, dijo, entregándole el teléfono con el número desconocido aún en pantalla. Alejandro la miró con seriedad. Se levantó de su silla y, sin perder tiempo, llamó a su jefe de seguridad. Quiero que asignen protección inmediata para Margarita y su hijo. No quiero riesgos. Además, rastreen este número y consigan toda la información que puedan sobre quién está detrás. Margarita intentó protestar. No puedo permitir que mi vida se llene de guardaespaldas. Mi hijo ya está bajo mucho estrés. Alejandro la interrumpió, con una voz firme pero no agresiva. No es opcional, Margarita. No voy a permitir que nadie te haga daño, ni a ti ni a tu hijo. A regañadientes, ella aceptó. Esa misma noche, un par de hombres vestidos discretamente se estacionaron frente a su apartamento, asegurándose de que ella y Luis estuvieran a salvo. Aunque su presencia la hacía sentir más protegida, también era un recordatorio constante de lo vulnerable que era su situación. Mientras tanto, Alejandro intensificó sus esfuerzos para descubrir la fuente de las amenazas. Reuniones privadas con su equipo de seguridad revelaron que un competidor de la empresa estaba detrás de los mensajes. Este competidor, al parecer, veía en el proyecto del hospital una amenaza a sus propios intereses financieros y había decidido atacar el punto más débil de Alejandro, su conexión con Margarita. La situación llegó a un punto crítico cuando, días después, un incidente cercano a la escuela de Luis hizo evidente que las amenazas eran más que palabras. Un hombre sospechoso fue visto merodeando cerca del edificio escolar, pero huyó antes de que los guardias pudieran atraparlo. Cuando Margarita recibió la noticia,
Su miedo se transformó en una determinación inquebrantable. No voy a dejar que nadie lastime a mi hijo, le dijo a Alejandro esa noche, mientras discutían las medidas de seguridad adicionales. Y yo no voy a permitir que sigan intimidándote, respondió él, con una firmeza que ella no esperaba. Alejandro, normalmente calculador, mostró un lado agresivo y protector que sorprendió a Margarita. Ordenó medidas legales contra el competidor y reforzó la seguridad en todos los aspectos del proyecto. Sin embargo, este nuevo nivel de control generó tensiones entre ellos. No puedo vivir así, Alejandro, le dijo Margarita un día, con frustración. No quiero sentirme prisionera, ni que mi hijo crezca rodeado de miedo. Entiendo cómo te sientes, respondió él, aunque su tono denotaba una lucha interna. Pero tienes que confiar en que esto es temporal. A pesar de las tensiones, la conexión entre ambos empezó a transformarse. Margarita comenzó a ver más allá de la fachada dura de Alejandro, mientras él se esforzaba por demostrarle que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla. Sin embargo, las amenazas seguían acechando, y ambos sabían que el peligro no había desaparecido por completo. La mañana era gris, y un tenue olor a lluvia impregnaba el aire mientras Margarita se encontraba en el corazón del terreno donde se construiría el hospital. Estaba rodeada por arquitectos, ingenieros y trabajadores, pero su mirada estaba fija en el plano desplegado frente a ella. Los bocetos del edificio parecían más que simples dibujos, representaban una promesa, un futuro para muchas familias como la suya. Alejandro llegó poco después, vestido de manera impecable pero con un semblante inusualmente relajado. Al ver a Margarita, se acercó y le ofreció un casco de seguridad. No quiero que te lastimes antes de que todo esto esté terminado, dijo con un tono que intentaba ser ligero. Ella esbozó una sonrisa discreta, aceptando el casco. Esto se siente más real ahora. Es increíble pensar que todo esto comenzó como un simple sueño. Alejandro asintió, pero su mirada reflejaba algo más profundo. No es solo un sueño, Margarita. Este lugar cambiará vidas. Y tú tienes mucho que ver con eso. El terreno comenzó a llenarse de actividad mientras los equipos discutían los detalles finales antes de iniciar la construcción. Sin embargo, en medio de la aparente calma, Margarita no podía ignorar la sensación de inquietud que aún la perseguía. Las amenazas recientes la habían dejado en guardia, pero ver cómo el proyecto avanzaba le daba una chispa de esperanza que no había sentido en meses. Mientras inspeccionaban el lugar, Carlos apareció con un grupo de inversores interesados en financiar etapas futuras del hospital. Su llegada provocó un sutil cambio en la atmósfera, especialmente cuando su atención se centró en Margarita. Esto está tomando forma gracias a ti, Margarita, dijo Carlos, acercándose con una sonrisa cálida. Si sigues así, te volverás indispensable para el proyecto. Gracias, pero es un esfuerzo de equipo, respondió ella, intentando restarle importancia. La interacción no pasó desapercibida para Alejandro, quien se mantuvo a cierta distancia, observando en silencio. Aunque había decidido confiar en Margarita, la cercanía de Carlos seguía siendo un punto de fricción que no podía ignorar. Más tarde, durante una reunión en una sala improvisada en el sitio, Alejandro presentó el plan final para la primera fase de construcción. Los gráficos en la pantalla proyectaban no solo cifras y plazos, sino también una visión de lo que el hospital representaría. Este lugar no será solo un edificio. Será un símbolo de esperanza para quienes no tienen los medios para acceder a tratamientos de calidad, dijo, con una pasión que sorprendió a varios de los presentes. Margarita, sentada al fondo, no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y gratitud. Sabía que, aunque Alejandro era un hombre complejo y muchas veces difícil, su compromiso con el proyecto era genuino. Al finalizar la reunión, Carlos se acercó a ella nuevamente. ¿Tienes un momento para revisar algunos detalles de la propuesta de los inversores? Podría ser una gran oportunidad para expandir los servicios del hospital. Antes de que Margarita pudiera responder, Alejandro intervino. Los detalles financieros pueden esperar. Necesitamos centrarnos en lo operativo por ahora. Carlos levantó una ceja, sorprendido por la interrupción, pero no dijo nada. Margarita sintió como la tensión entre ellos crecía nuevamente, y prefirió evitar prolongar la conversación. Podemos revisarlo más tarde, Carlos. Ahora tengo que organizar algunos documentos. Esa tarde, mientras el lugar se vaciaba y los trabajadores comenzaban a recoger sus herramientas, Alejandro y Margarita se quedaron atrás, revisando los últimos ajustes. Estás haciendo un gran trabajo, dijo él, rompiendo el silencio. Intento dar lo mejor de mí.
Este proyecto significa mucho para mí, pero no solo por lo personal. Ver la posibilidad de ayudar a otros me da un propósito, respondió ella, mirando el terreno en construcción. Alejandro la observó por un momento, como si estuviera debatiendo algo consigo mismo. Finalmente, habló con un tono más suave. Quiero que sepas que este hospital no existiría si no fuera por ti. No solo me diste la idea, sino también una razón para querer ser mejor. Las palabras de Alejandro la tomaron por sorpresa. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que nunca antes había percibido. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un ruido fuerte proveniente de uno de los camiones interrumpió el momento. Un grupo de trabajadores discutía mientras intentaban mover una máquina que parecía haberse atascado. Alejandro y Margarita se acercaron para ver qué ocurría, y aunque el problema era menor, sirvió como recordatorio de que los desafíos siempre estarían presentes. Al final del día, mientras Margarita caminaba hacia la salida, recibió un mensaje en su teléfono. Era un número desconocido, y el texto era breve pero perturbador: no pienses que esto ha terminado. Sabemos lo que estás haciendo. El escalofrío que recorrió su cuerpo no pudo ser ignorado. Aunque el hospital representaba esperanza, también parecía atraer peligros que aún no entendía por completo. La noche había caído sobre la ciudad, y Alejandro, aún en su oficina, revisaba documentos relacionados con el proyecto del hospital. Aunque el avance en las obras era prometedor, las amenazas persistentes contra Margarita y su hijo lo mantenían en un estado de constante alerta. Mientras terminaba de leer un informe de seguridad, el timbre de su teléfono resonó en el escritorio. Era su madre, Guadalupe. Guadalupe era una mujer sofisticada, de semblante orgulloso y carácter imponente. Su influencia en la vida de Alejandro había sido innegable desde su infancia, moldeándolo para ser el hombre que era, aunque no siempre para bien. Había permanecido ajena a los detalles de su reciente transformación, pero su tono al teléfono dejaba claro que no aprobaba los cambios que había percibido. Alejandro, necesitamos hablar. Ven a casa esta noche, ordenó, sin molestarse en preguntar si estaba disponible. Alejandro dudó por un instante, pero sabía que evitar a su madre solo complicaría las cosas. Estaré ahí en una hora, respondió, con un suspiro resignado. Una hora después, Alejandro llegó a la mansión familiar, un lugar que siempre le había parecido más un museo que un hogar. Guadalupe lo esperaba en el salón principal, sentada en un elegante sofá de cuero mientras sostenía una copa de vino. Al verlo entrar, su mirada era fría y calculadora. Parece que has estado ocupado últimamente, dijo, dejando la copa sobre la mesa de cristal. Lo estoy. El proyecto del hospital requiere mi atención, respondió él, tomando asiento frente a ella. Guadalupe lo observó detenidamente antes de hablar. He escuchado rumores, Alejandro. Rumores sobre una mujer que trabaja para ti. Margarita, creo que es su nombre. El cuerpo de Alejandro se tensó al escucharla. Sabía que su madre no era conocida por su tolerancia ni por su comprensión hacia quienes consideraba inferiores. Margarita es una empleada valiosa y una parte integral del proyecto, dijo, manteniendo un tono neutral. No seas ingenuo, lo interrumpió Guadalupe, su voz teñida de desprecio. Esa mujer no está interesada en el proyecto. Está interesada en lo que puede obtener de ti. Alejandro sintió como la ira comenzaba a arder en su interior, pero se esforzó por mantener la calma. No tienes idea de lo que estás diciendo. Margarita no es así. Guadalupe se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. He visto esto antes, Alejandro. Mujeres que se aprovechan de hombres poderosos como tú. No quiero que te conviertas en un tonto por alguien que claramente no pertenece a nuestro mundo. Nuestro mundo, repitió Alejandro, con un tono sarcástico. ¿Y qué significa eso, madre? ¿Que solo aquellos con apellido y fortuna merecen mi respeto? Guadalupe se giró hacia él, con una mezcla de sorpresa e indignación. Significa que debes proteger lo que has construido. Esa mujer es una amenaza para tu reputación y para la familia. Alejandro se puso de pie, enfrentándola. Margarita no es una amenaza. Es una mujer que ha luchado más de lo que tú o yo podríamos imaginar. Y, si no puedes entender eso, entonces quizá el problema no sea ella, sino tú. El silencio que siguió fue tenso y cargado de emociones no expresadas. Guadalupe, acostumbrada a tener el control, no esperaba tal confrontación. Sin embargo, su orgullo le impidió retroceder. Si decides continuar con esto,
No cuentes con mi apoyo, dijo finalmente, con frialdad. Alejandro la miró por un largo momento antes de responder. No necesito tu apoyo para hacer lo correcto. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Guadalupe sola con su indignación. Esa misma noche, mientras conducía de regreso a su apartamento, Alejandro reflexionó sobre la conversación. Aunque sabía que enfrentarse a su madre tendría consecuencias, no estaba dispuesto a sacrificar sus principios ni a dejar a Margarita desprotegida. Al llegar a casa, encontró un mensaje de texto de Margarita. Las obras en el hospital avanzan bien. Gracias por todo lo que estás haciendo. Alejandro no pudo evitar sonreír. La simple gratitud en sus palabras le recordó por qué estaba dispuesto a luchar, no solo por el proyecto, sino también por lo que Margarita representaba. Sin embargo, la decisión de enfrentarse a su madre había desatado una cadena de eventos que aún no podía prever. Guadalupe no era una mujer que aceptara perder el control, y Alejandro sabía que su próxima jugada sería tan calculada como peligrosa. Los días posteriores al enfrentamiento con su madre estuvieron cargados de una mezcla de tensión y determinación para Alejandro. En la empresa, el proyecto del hospital avanzaba a un ritmo impresionante, mientras que en su vida personal, sus sentimientos hacia Margarita se volvían cada vez más claros. Por primera vez en años, sentía que sus acciones tenían un propósito genuino, más allá de los negocios y las ganancias. Una tarde, mientras revisaba avances del proyecto en el hospital, Alejandro observó a Margarita hablando con un grupo de trabajadores. Su rostro reflejaba entusiasmo y dedicación mientras coordinaba los últimos detalles de la estructura principal. Había algo en ella, una autenticidad que lo conmovía profundamente. «Estás haciendo un trabajo excepcional, como siempre», dijo Alejandro cuando se acercó a ella después de que el grupo se dispersó. Margarita levantó la vista, sorprendida por su presencia. «Solo intento mantener todo en orden. Este lugar significa mucho para mí y para tantas otras personas». Él asintió, cruzándose de brazos mientras miraba el edificio en construcción. «No sé si alguna vez te lo he dicho, pero este hospital no existiría sin ti». Margarita lo miró fijamente, tratando de descifrar el tono de sus palabras. «Creo que subestimas tu propio papel en todo esto, Alejandro. Este es tu proyecto». «No, Margarita. Este es nuestro proyecto», respondió, con una intensidad que la hizo sentirse vulnerable por un momento. Antes de que pudiera responder, un grupo de trabajadores los llamó desde la entrada para mostrarles un problema menor en la cimentación. La interrupción disipó la tensión del momento, pero dejó a Margarita reflexionando sobre lo que Alejandro había dicho. Esa noche, Alejandro tomó una decisión que había estado postergando. Preparó una reunión especial en el lugar que ahora simbolizaba todo por lo que estaban luchando, el hospital. Con la ayuda de algunos empleados, organizó una cena sencilla pero elegante en una de las salas recién terminadas. Las paredes, aún sin pintar, reflejaban la luz cálida de unas lámparas colocadas cuidadosamente, creando un ambiente íntimo y lleno de significado. Cuando Margarita llegó, estaba confundida al principio. «¿Qué es todo esto?», preguntó, mirando la mesa decorada con delicadeza en el centro de la sala vacía. «Es una celebración», respondió Alejandro, con una sonrisa. «Por lo que hemos logrado hasta ahora». Aunque seguía desconcertada, Margarita aceptó sentarse. Durante la cena, hablaron sobre el progreso del hospital, sus sueños para el futuro y los desafíos que habían enfrentado juntos. Fue una conversación que fluyó de manera natural, pero ambos sabían que había algo más en el aire, algo que aún no se había dicho. Finalmente, Alejandro dejó su copa sobre la mesa y tomó aire profundamente. «Margarita, hay algo que quiero decirte, algo que debería haber dicho hace mucho tiempo». Ella lo miró, con el corazón acelerado. «¿Qué ocurre, Alejandro? Tú has cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Me has enseñado lo que significa luchar, no solo por uno mismo, sino por algo más grande. Y te has convertido en alguien indispensable para mí», dijo, con una honestidad que rara vez mostraba. Margarita intentó procesar sus palabras, sintiendo una mezcla de emoción y temor. «Alejandro, no sé qué decir». Él sonrió levemente y se levantó de su silla, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. «Tal vez no necesites decir nada todavía». Con un gesto suave, colocó una pequeña caja frente a ella y la abrió, revelando un anillo sencillo pero elegantemente diseñado. Margarita cubrió su boca con las manos, incrédula. «Sé que este no es el mejor momento ni el lugar más convencional»,
pero quiero que sepas que estoy dispuesto a compartir mi vida contigo, si tú también lo deseas. El silencio llenó la sala por un instante que pareció eterno. Finalmente, Margarita habló, su voz temblando por la emoción. Alejandro, esto es demasiado. No esperaba algo así, no después de todo lo que hemos pasado. No espero una respuesta inmediata, dijo él, con una calidez inusual en su voz. Solo quiero que sepas lo que siento y lo que estoy dispuesto a ofrecerte. Margarita tomó el anillo, pero no lo puso en su dedo. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera un símbolo de algo más grande que ambos. Necesito tiempo, Alejandro. Todo esto es mucho. Él asintió, respetando su decisión. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras salían del hospital esa noche, el ambiente entre ellos era diferente, lleno de posibilidades pero también de incertidumbre. Margarita sabía que la propuesta de Alejandro no solo representaba un cambio en su relación, sino también un nuevo capítulo lleno de desafíos y decisiones difíciles. Al llegar a su apartamento, dejó el anillo sobre la mesa junto a una foto de Luis. Su hijo dormía tranquilamente en la habitación contigua, ajeno a los eventos de esa noche. Margarita se sentó junto a la mesa, mirando el anillo y reflexionando sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. En su interior, sabía que aceptar la propuesta de Alejandro significaría mucho más que un compromiso personal. Era una decisión que definiría no solo su vida, sino también el futuro de su hijo y de todo lo que estaban construyendo juntos. El amanecer se filtraba por las cortinas del pequeño apartamento de Margarita, bañando la mesa donde el anillo aún descansaba junto a la foto de Luis. Habían pasado días desde la inesperada propuesta de Alejandro, y aunque su mente estaba llena de dudas, también había algo reconfortante en la posibilidad de un futuro diferente. Ese día, mientras Luis se preparaba para otra revisión médica, su energía y entusiasmo eran inusuales. «Mamá, ¿crees que podré volver a la escuela pronto?», preguntó con una sonrisa, mientras ajustaba su mochila pequeña. Margarita acarició su mejilla, sintiendo un nudo de emoción. «Claro que sí, mi amor. Todo esto es temporal, y pronto podrás volver a jugar con tus amigos». Luis asintió con una confianza que fortaleció a Margarita. Aunque el camino había sido difícil, la esperanza de un mañana mejor estaba más cerca que nunca. En el hospital, mientras esperaba los resultados de las últimas pruebas de Luis, Alejandro apareció inesperadamente. Llevaba un semblante tranquilo, pero sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. «Margarita, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, gesticulando hacia una sala vacía cercana. Ella lo siguió, cerrando la puerta detrás de ellos. «¿Ocurre algo con el proyecto?», preguntó, preocupada. Alejandro negó con la cabeza. «No, todo está avanzando según lo planeado. Pero no vine a hablar de eso. Vine porque quería saber si has tomado una decisión». Margarita respiró hondo, sintiendo que el peso de la conversación recaía sobre ella. «Alejandro, he estado pensando mucho en lo que dijiste. Y quiero que sepas que agradezco lo que sientes, lo que has hecho por Luis y por mí. Pero aceptar tu propuesta no es solo cuestión de sentimientos. Es algo que afecta todo mi mundo, el de mi hijo, y también el tuyo». Alejandro asintió, con una comprensión genuina en su mirada. «Lo sé. Y estoy dispuesto a esperar, si eso es lo que necesitas». Margarita esbozó una leve sonrisa. «No estoy diciendo que no. Solo necesito más tiempo para asegurarme de que esta decisión sea la correcta para todos». Alejandro aceptó su respuesta con gracia. «Eso es suficiente para mí, Margarita». Los días continuaron con la misma intensidad que siempre. El hospital alcanzó su etapa final de construcción, y la inauguración se planeó como un evento significativo para la comunidad. Sin embargo, mientras los preparativos se llevaban a cabo, Guadalupe reapareció en la vida de Alejandro, decidida a interferir una vez más. «No puedes dejar que esta mujer arruine todo lo que hemos construido como familia», dijo Guadalupe durante una reunión privada en la mansión. Alejandro, sentado frente a ella, mantenía la compostura. «No voy a permitir que te interpongas en mi vida, madre. Margarita no ha arruinado nada. De hecho, ha hecho más por mí y por esta empresa que muchas personas en quienes confiamos». Guadalupe lo miró con dureza. «Si sigues por este camino, no esperes mi apoyo». Alejandro se levantó, enfrentándola con una determinación que no había mostrado antes. «Nunca lo esperé.
El día de la inauguración del hospital llegó con un cielo despejado y un ambiente de celebración. Familias de toda la ciudad acudieron al evento, y entre los asistentes estaban Margarita y Luis. El niño, vestido con una camisa azul y pantalones beige, parecía más animado que nunca. Mientras recorrían el hospital, Alejandro se acercó a ellos. ¿Qué opinas del lugar, Luis?, preguntó con una sonrisa sincera. Es increíble, respondió el niño, mirando las paredes decoradas con murales coloridos. Mamá dice que aquí ayudarán a muchos niños como yo. Alejandro miró a Margarita, asintiendo con gratitud. Y todo esto es gracias a ella. Más tarde, durante la ceremonia oficial, Alejandro tomó el micrófono frente a una multitud expectante. Este hospital no es solo un edificio. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Pero más allá de eso, es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Cuando terminó su discurso, el público lo ovacionó, y Margarita sintió una oleada de orgullo al verlo allí, liderando un proyecto que había cambiado tantas vidas, incluida la suya. Al final del evento, mientras el sol comenzaba a ponerse, Alejandro se acercó a Margarita y Luis. Hay algo que me gustaría hacer antes de que termine el día, dijo, mirando a Margarita con seriedad. Ella lo siguió hasta un área tranquila del hospital, donde una placa había sido colocada en la pared principal. En letras doradas, se leía, en honor a Margarita y Luis, por inspirar esta visión de esperanza y transformación. Margarita cubrió su boca con las manos, emocionada hasta las lágrimas. Alejandro, esto es demasiado. No, Margarita. Es exactamente lo que merecen. Luis, emocionado, abrazó a su madre. Mamá, mira. Estamos en la pared. En ese momento, Margarita comprendió que, aunque el camino había sido difícil, todo había valido la pena. No solo por el hospital o por las vidas que se salvarían allí, sino porque, en medio de la adversidad, había encontrado algo más, un futuro lleno de posibilidades, amor y propósito. Si te gustó, te invito a ver más cuentos emocionantes en nuestro canal, dale me gusta, comenta, comparte y sígueme para más historias emocionantes.